En el reino de la mente, aquello que uno cree verdadero se vuelve verdadero. Cuando pronuncié esa frase por primera vez, muchos pensaron que había perdido la razón. Después de todo, yo era científico. Mi trabajo consistía en demostrar hechos, no en hablar de realidades invisibles. Pasé años estudiando el cerebro, investigando la conciencia, diseñando experimentos, midiendo aquello que podía medirse. Y, sin embargo, cuanto más avanzaba la ciencia, más comenzaba a derrumbarse la realidad que creía conocer. Descubrí algo que ningún microscopio podía mostrar, algo que ningún libro universitario me había enseñado. Descubrí que el mundo que experimentamos no es una fotografía objetiva del universo, es una interpretación, una construcción, un programa que nuestra mente ejecuta segundo tras segundo. Y lo más inquietante es que la mayoría de las personas jamás descubre que está viviendo dentro de ese programa. Creen que observan la realidad, cuando en realidad observan únicamente aquello que sus creencias les permiten ver. Yo tampoco lo sabía, hasta que decidí convertirme en el experimento. Dejé de estudiar únicamente el cerebro y comencé a estudiar al observador que existe detrás de él. Lo que descubrí cambió mi vida para siempre, porque comprendí que la pregunta más importante no es ¿qué es la realidad? La verdadera pregunta es ¿quién está construyendo la realidad que experimentas en este preciso instante? Si pudiera sentarme hoy frente a ti, después de dedicar toda una vida a explorar la conciencia, esto es exactamente lo que me habría gustado decirte. Desde muy joven sentí fascinación por una idea. ¿Por qué dos personas pueden vivir exactamente el mismo acontecimiento y salir de él con realidades completamente diferentes? La ciencia intentaba responder esa pregunta observando el cerebro como una máquina biológica. Era un enfoque brillante, pero había algo que no terminaba de convencerme. Todos estudiaban las neuronas, los impulsos eléctricos, las conexiones químicas. Sin embargo, muy pocos parecían interesados en estudiar aquello que experimentaba la persona desde adentro. La experiencia misma, aquello que llamamos conciencia. Yo quería comprender el mecanismo invisible que convertía millones de impulsos eléctricos en una experiencia subjetiva. Cómo aparecía el miedo, cómo surgía el amor, dónde nacía una idea, quién observaba los pensamientos. Mientras más avanzaba, más evidente se volvía que las herramientas tradicionales de la ciencia comenzaban a quedarse cortas. Habíamos aprendido a abrir cerebros, habíamos aprendido a registrar impulsos eléctricos, pero todavía ignorábamos el misterio más grande de todos. ¿Cómo aparece la experiencia de existir? Esa pregunta comenzó a perseguirme y terminé comprendiendo algo que transformó para siempre mi manera de investigar. No bastaba con estudiar la mente desde afuera, había que entrar en ella. Nuestra cultura parte de una suposición que casi nadie cuestiona. Creemos que primero existe la realidad y después aparece nuestra percepción de ella. Yo dejé de estar seguro de eso, porque cada nuevo experimento me mostraba algo diferente. Dos personas podían mirar exactamente el mismo mundo. Sin embargo, vivían universos completamente distintos. No porque el mundo cambiara, sino porque cambiaba el programa que interpretaba ese mundo. Comencé entonces a imaginar la mente como una computadora biológica, una biocomputadora,
Hoy esa idea parece familiar, pero cuando la propuse, muchos la consideraron absurda. Sin embargo, observa lo que ocurre en una computadora. No importa cuán potente sea el hardware. Si cambias el programa, cambia completamente el resultado. Entonces apareció una posibilidad inquietante. ¿Y si el cerebro funcionara exactamente igual? ¿Y si aquello que llamamos personalidad no fuera más que un conjunto de programas aprendidos? Programas instalados desde la infancia, por la familia, la cultura, la religión, la educación, el miedo, la repetición. Y si eso fuera cierto, la mayoría de las personas jamás estaría viendo la realidad. Estaría viendo únicamente la interpretación producida por esos programas. La diferencia parece pequeña, pero cambia absolutamente todo. Porque si el programa puede modificarse, también puede cambiar la realidad que experimentas. Existe una frase que resume décadas de investigación. Una frase que muchos citaron, pero pocos comprendieron realmente. En el reino de la mente, aquello que uno cree verdadero es verdadero, o se vuelve verdadero, hasta ciertos límites. Cuando pronuncié esa idea por primera vez, muchos pensaron que estaba defendiendo el pensamiento mágico. No era eso. Lo que intentaba explicar era mucho más profundo. Cada creencia funciona como un conjunto de instrucciones, como un programa. Ese programa determina aquello que notarás, aquello que ignorarás, aquello que considerarás posible y aquello que jamás intentarás. Observa dos personas caminando por la misma calle. Una encuentra oportunidades, la otra encuentra amenazas. Una descubre belleza, la otra únicamente problemas. El mundo exterior apenas cambió. Lo que cambió fue el programa que organizaba la experiencia. Comprender eso fue como encontrar la llave de una puerta que llevaba toda mi vida buscando. Porque entonces apareció una pregunta inevitable. Si una creencia puede cambiar completamente mi experiencia del mundo, ¿qué ocurrirá si modifico deliberadamente ese sistema de creencias? Esa pregunta me llevó mucho más lejos de lo que jamás imaginé, muchísimo más lejos. En ese momento comprendí algo que incomodaba profundamente a muchos colegas. No podía limitarme a observar, tenía que participar. El investigador y el experimento debían convertirse en la misma persona. Muchos consideraron esa decisión una locura. Yo la veía como una necesidad. Porque existen territorios que jamás podrán comprenderse únicamente leyendo informes científicos. Hay experiencias que deben vivirse. No pueden describirse. No pueden medirse completamente. No pueden encerrarse en palabras. Puedes leer 100 libros sobre el océano, pero ninguno producirá la sensación de sumergirte por primera vez bajo el agua. Con la conciencia ocurre exactamente lo mismo. Por eso decidí explorarla desde dentro. No buscaba demostrar ninguna teoría. Buscaba descubrir cuáles eran los verdaderos límites de la mente humana. Y muy pronto comprendí que esos límites comenzaban a desaparecer. No de golpe, sino uno por uno. Como si alguien hubiera construido durante toda mi vida una prisión invisible y recién entonces empezar a ver sus paredes. Hay algo de lo que casi nadie habla. El lenguaje. Creemos que las palabras sirven para describir la realidad. Con los años llegué a sospechar exactamente lo contrario. Las palabras no muestran la realidad. La simplifican. La reducen. La comprimen. Cada vez que nombras algo,
Dejas fuera millones de aspectos imposibles de expresar. Es como intentar encerrar el cielo dentro de una caja. La palabra nunca será el cielo. Es apenas una etiqueta. Entonces comprendí algo extraordinario. Quizá la barrera que separa unas realidades de otras no fuera física. Quizá fuera lingüística. Quizá vivimos atrapados dentro del vocabulario que aprendimos. Y si eso fuera cierto, romper ciertos límites de la mente exigiría primero aprender a desconfiar de las palabras, porque hay experiencias que comienzan exactamente donde el lenguaje termina. Y fue entonces cuando decidí realizar el experimento que cambiaría para siempre todo lo que creía saber sobre la conciencia. Lo que descubrí después fue tan inesperado que incluso yo, siendo científico, tuve enormes dificultades para aceptarlo. Porque cuando conseguí apagar casi por completo el ruido del mundo exterior, apareció otro universo. Un universo que no estaba fuera de mí. Siempre había estado dentro. Y allí comprendí algo que nadie me había enseñado en la universidad. La conciencia no refleja la realidad. La conciencia participa en su creación. Pero para demostrarlo, primero debía hacer desaparecer el mundo que conocía. Y eso fue exactamente lo que hice. Llegó un momento en el que comprendí que existía un problema fundamental en toda la investigación sobre la mente. Todos intentábamos descubrir cómo funcionaba la conciencia, mientras la manteníamos constantemente ocupada. Había sonidos, luz, conversaciones, objetos, pensamientos, recuerdos, información llegando desde todas partes. Era como intentar estudiar el fondo de un lago mientras alguien agitaba el agua sin detenerse. Entonces apareció una pregunta que nadie parecía hacerse. ¿Qué ocurre cuando la mente deja de recibir el mundo? No me refiero a dormir, ni a cerrar los ojos. Me refiero a retirar, casi por completo, aquello que alimenta nuestros sentidos. Quería descubrir qué quedaba cuando desaparecía el ruido. Así nació uno de los experimentos más importantes de mi vida. Construí una cámara donde el cuerpo pudiera dejar de sentir el peso, la temperatura, la presión y el sonido. No buscaba escapar del mundo. Buscaba averiguar si, al apagar la realidad exterior, aparecía otra realidad. Muchos creían que el silencio produciría vacío. Yo descubrí exactamente lo contrario. El silencio estaba lleno, tan lleno que comprendí que nunca antes había estado realmente solo. Las primeras sesiones fueron desconcertantes. Al principio aparecía algo que todos conocemos: pensamientos, recuerdos, conversaciones antiguas, imágenes, preocupaciones. Era como observar una ciudad desde un avión, miles de ideas moviéndose sin descanso. Lo curioso era que, cuanto menos luchaba contra ellas, más comenzaban a apagarse, una tras otra, como luces que dejan de encenderse cuando amanece. Y entonces ocurrió algo inesperado. No apareció el vacío, apareció el observador. Fue la primera vez que comprendí que existe una enorme diferencia entre pensar y darse cuenta de que uno está pensando. Hasta ese momento había vivido identificado con cada pensamiento. Creía que mis ideas eran yo. Pero en aquel silencio descubrí algo extraordinario. Había una parte de mí que simplemente observaba. No opinaba, no juzgaba, no reaccionaba, solo contemplaba. Y cuanto más permanecía allí,
Más evidente se hacía una pregunta: si puedo observar mis pensamientos, ¿quién es realmente el que observa? Esa pregunta me acompañó durante años, y todavía hoy creo que sigue siendo una de las preguntas más importantes que un ser humano puede hacerse. La mayoría de las personas despierta cada mañana creyendo que es exactamente la misma persona que ayer. Yo también lo creía, hasta que comencé a explorar esos estados de conciencia. Allí descubrí algo profundamente perturbador. Aquello que llamamos yo no era una estructura sólida, era un proceso, un conjunto de programas funcionando al mismo tiempo. Programas de supervivencia, programas emocionales, programas culturales, programas familiares, programas religiosos, programas sexuales, programas de éxito, programas de fracaso. Cada uno aparecía cuando determinadas circunstancias lo activaban. Y todos decían ser yo, pero no podían serlo todos al mismo tiempo. Entonces comprendí algo. Quizá nunca habíamos descubierto quiénes somos, porque siempre estamos confundiendo nuestra esencia con el programa que está activo en ese momento. Fue una revelación inquietante, porque si eso era cierto, la mayoría de las personas jamás había conocido su verdadera naturaleza. Durante una de aquellas exploraciones ocurrió algo imposible de olvidar. Había permanecido tanto tiempo sin referencias externas que dejé de saber dónde terminaba mi cuerpo. No sentía las piernas, no sentía los brazos, no sentía el peso, no existía arriba, ni abajo, solo quedaba conciencia. Y fue entonces cuando comprendí algo que jamás había considerado posible. La sensación de tener un cuerpo también es una construcción de la mente. No estoy diciendo que el cuerpo no exista. Estoy diciendo que la experiencia que tienes de él es creada por tu sistema nervioso, instante tras instante. En ese momento desapareció otra de mis certezas, y entendí que aquello que llamamos realidad es muchísimo más flexible de lo que imaginamos. Muchas personas creen que la libertad consiste en hacer lo que desean. Yo descubrí otra cosa. La prisión más perfecta es aquella que ni siquiera sabes que existe. Todos queremos pensar libremente, pero casi nadie se pregunta: ¿quién escribió los pensamientos que ahora considero míos? ¿Quién decidió aquello que considero posible? ¿Quién me enseñó aquello que llamo verdad? ¿En qué momento acepté esas ideas? ¿Las comprobé alguna vez o simplemente las heredé? Cuando empecé a hacerme esas preguntas, mi realidad comenzó a cambiar. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque el programa comenzaba a reescribirse. Y cuanto más cambiaba ese programa, más cambiaba aquello que experimentaba. Fue entonces cuando comprendí la frase que marcaría toda mi vida. En el reino de la mente, aquello que uno cree verdadero, se vuelve verdadero. No porque el universo obedezca a nuestros caprichos, sino porque nuestras creencias determinan aquello que somos capaces de percibir. Vivimos dentro de mapas y terminamos confundiendo esos mapas con el territorio. Hubo una época en la que creí haber encontrado respuestas definitivas. Clasifiqué estados de conciencia. Les puse nombres. Construí mapas. Intenté describir territorios interiores. Pensé que estaba comprendiendo cómo funcionaba la mente. Pero ocurrió algo curioso. Cada vez que terminaba un mapa, la conciencia me mostraba un territorio completamente nuevo, más amplio, más profundo, más difícil de explicar. Entonces comprendí una lección
que cambió mi forma de investigar para siempre. Los mapas son útiles, pero nunca son el territorio. Las teorías son útiles, pero nunca son la realidad. Incluso mis propias teorías terminaron convirtiéndose en otra limitación, y tuve que abandonarlas. Fue doloroso, porque los científicos también nos enamoramos de nuestras ideas, pero la verdad exige algo muy distinto. Exige estar dispuesto a destruir incluso aquello que uno mismo ha descubierto. Cuanto más avanzaba, más difícil se volvía a explicar lo que estaba viviendo. No porque fuera imposible, sino porque el lenguaje había sido creado para describir objetos, experiencias que trascienden los objetos. Intentaba hablar de conciencia, utilizando palabras creadas para hablar de cosas. Era como intentar describir un color a alguien que nació ciego. Comprendí entonces por qué tantos místicos parecían hablar en paradojas. No era falta de claridad, era falta de herramientas. Habían llegado a lugares donde el lenguaje dejaba de ser suficiente, y yo estaba comenzando a comprender exactamente lo mismo. Hasta ese momento todavía pensaba que estaba explorando mi mente. Pero una noche ocurrió algo que transformó completamente mi manera de entender la existencia. No fue una visión, no fue una alucinación. Fue una certeza tan intensa que durante años no supe cómo explicarla. Comprendí que algunas coincidencias parecían demasiado precisas para ser simples accidentes. Como si existiera una inteligencia organizando encuentros, acontecimientos, momentos, personas. Aquella idea era tan extraña para el científico que yo había sido que hice todo lo posible por descartarla. Pero cuanto más la investigaba, más comenzaba a aparecer. No podía demostrarlo en un laboratorio, pero tampoco podía ignorarla. Y entonces decidí darle un nombre. El Earth Coincidence Control Office. No porque creyera haber descubierto una oficina invisible, sino porque necesitaba un símbolo para recordar una posibilidad que la ciencia todavía no sabía explicar. Una posibilidad inquietante. Que la realidad no solo responde a nuestras creencias, sino que también parece responder cuando estamos preparados para aprender algo. Y cuando entendí eso, supe que estaba entrando en un territorio donde ya no bastaba con ser científico. Debía convertirme en explorador, porque lo que estaba a punto de descubrir iba a cambiar para siempre mi idea del universo. Hubo un momento en mi vida en el que pensé que finalmente había encontrado un mapa. Después de años explorando la conciencia, clasificando estados mentales, registrando experiencias y atravesando territorios que muy pocos se habían atrevido siquiera a imaginar, sentí que empezaba a comprender cómo funcionaba todo. Había dedicado incontables horas a observar la mente, no la mente de otras personas, la mía. Había recorrido estados de éxtasis, estados de terror, estados de absoluta lucidez, estados donde el tiempo parecía desaparecer, estados donde el cuerpo dejaba de sentirse real. Y poco a poco fui dibujando un mapa de la conciencia. Pensé que ese mapa me acercaba a la verdad, pero ocurrió algo que jamás esperé. Cada vez que creía haber llegado al final, la conciencia abría una puerta nueva. Era como caminar hacia el horizonte. Nunca desaparecía. Siempre aparecía otro más lejano. Entonces comprendí algo profundamente humillante para cualquier científico. La mente no puede encerrarse dentro de un modelo, porque el propio modelo pasa a formar parte de la experiencia. Y en el instante en que crees comprender completamente la realidad, esa comprensión se convierte en otra limitación. Aquello fue un golpe para mi ego.
había dedicado años a construir explicaciones. Y ahora debía aceptar que incluso esas explicaciones podían convertirse en una prisión. Fue entonces cuando dejé de buscar verdades definitivas y empecé a buscar algo mucho más valioso, la capacidad de seguir aprendiendo. Muchas personas creen que el mayor riesgo que corrí fueron mis experimentos. No. El verdadero peligro nunca estuvo en las sustancias, ni en el tanque de aislamiento, ni en explorar estados extraordinarios. El mayor peligro fue otro, creer que ya había entendido, porque cuando una persona cree haber encontrado la respuesta absoluta, deja de observar, deja de hacerse preguntas, deja de descubrir. Y ese fue el mayor aprendizaje de toda mi vida. Cada certeza tiene fecha de vencimiento, incluso esta. Hubo momentos en los que estuve muy cerca de morir. Durante mucho tiempo interpreté esos acontecimientos como simples accidentes. Después dejé de estar tan seguro, no porque creyera que alguien movía los hilos del universo para castigarme, sino porque comprendí que incluso los acontecimientos más dolorosos pueden convertirse en maestros. Durante años había explorado la mente con una intensidad casi obsesiva. Siempre quería ir más lejos. Siempre quería cruzar otro límite. Siempre existía otra puerta, otra experiencia, otro territorio, hasta que la vida comenzó a obligarme a detenerme. Y cuando finalmente me detuve, vi algo que antes había pasado por alto. La conciencia también necesita regresar. Explorar no significa escapar del mundo. Explorar significa volver al mundo comprendiendo algo que antes ignorabas. Muchos buscan estados extraordinarios porque creen que allí encontrarán la verdad. Yo descubrí otra cosa. La verdad debía poder vivirse también mientras caminaba por una calle cualquiera, mientras hablaba con otra persona, mientras respiraba, mientras simplemente estaba presente. Si un descubrimiento solo funciona dentro de una experiencia extraordinaria, todavía no está completo. Una de las ideas más incomprendidas de toda mi vida fue aquello que llamé eco. Muchos pensaron que hablaba de una organización invisible. Otros imaginaron seres ocultos controlando el destino de la humanidad. Nunca fue esa mi intención. Necesitaba un símbolo, un lenguaje, una forma de nombrar algo que aparecía una y otra vez durante mis investigaciones. Las coincidencias, no cualquier coincidencia, aquellas que llegan exactamente cuando una persona está preparada para comprender algo. Todos los hemos vivido. Piensas intensamente en alguien y esa persona llama. Abres un libro y encuentras la frase que necesitabas leer ese día. Conoces a alguien por azar y años después comprendes que ese encuentro cambió toda tu vida. La ciencia las llama casualidades, otros las llaman sincronías. Yo decidí observarlas, sin negarlas, sin convertirlas en religión, solo observarlas. Porque el trabajo de un investigador nunca consiste en negar lo desconocido. Consiste en permanecer lo suficientemente abierto para estudiarlo. Y esa apertura cambió mi forma de entender la realidad. Con el tiempo dejé de sentir que vivía dentro de un universo mecánico. Comencé a sentir que participaba en una conversación, no una conversación hecha de palabras, sino de experiencias. Cada acontecimiento parecía responder a la calidad de mi atención. Cuando dejaba de observar, todo parecía volverse automático. Pero cuando estaba completamente presente, la realidad comenzaba a revelar niveles que antes permanecían invisibles.
Entonces comprendí algo que nunca me enseñaron en ninguna universidad. La atención modifica la experiencia. Y aquello a lo que prestas atención termina creciendo dentro de tu realidad. Por eso nuestras creencias poseen tanto poder, porque dirigen nuestra atención. Y nuestra atención construye el mundo que experimentamos, no porque cambie el universo, sino porque cambia aquello que somos capaces de percibir dentro de él. Fue entonces cuando entendí que mi frase más famosa nunca hablaba de magia, hablaba de percepción. Si crees que algo es imposible, ni siquiera intentarás verlo. Si crees que algo puede existir, tu mente comenzará a buscarlo. Y cuando la mente busca, empieza a descubrir. Durante años pensé que evolucionar significaba aprender más. Hoy diría exactamente lo contrario. Evolucionar consiste en desprenderse de aquello que ya no necesitas creer. Cada vez que abandonaba una certeza, aparecía un horizonte mucho más amplio. Cada vez que soltaba una explicación, la conciencia me mostraba otra posibilidad. Fue entonces cuando comprendí que el conocimiento no es un destino, es un puente. Y los puentes no fueron construidos para vivir sobre ellos. Fueron construidos para cruzarlos. Después de toda una vida explorando la conciencia, hay personas que todavía me preguntan ¿cuál fue el descubrimiento más importante? Esperan una respuesta extraordinaria. Esperan que hable de dimensiones, de inteligencia extraterrestre, de estados místicos, de experiencias imposibles. Pero la verdad es mucho más sencilla. Y precisamente por eso es mucho más difícil de aceptar. Mi mayor descubrimiento fue comprender que la realidad nunca dejó de cambiar. Era yo quien insistía en detenerla. Cada vez que encontraba una explicación, quería conservarla, convertirla en una verdad, aferrarme a ella. Pero la conciencia siempre hacía lo mismo. Sonreía y derribaba el siguiente muro. Durante mucho tiempo pensé que estaba descubriendo respuestas. Hoy creo que únicamente estaba aprendiendo a hacer mejores preguntas. Y esa diferencia cambió toda mi vida. Existe una frase que repetí muchas veces. Y creo que pocas personas entendieron realmente su significado. En el reino de la mente no existen límites. Muchos interpretaron esas palabras como una invitación a creer cualquier cosa. Nunca fue eso. Tampoco quise decir que el cuerpo no tenga límites. El cuerpo los tiene. El tiempo los tiene, la biología los tiene. Podemos ignorarlos, pero siguen existiendo. Lo que no tiene límites es la capacidad de la conciencia para reorganizar la experiencia. Eso significa que siempre existe otra forma de mirar, otra interpretación, otro significado, otro nivel de comprensión. Y mientras exista esa posibilidad, la exploración nunca termina. He observado algo durante décadas. Las personas no buscan la verdad, buscan seguridad. Quieren una explicación definitiva, una filosofía definitiva, un maestro definitivo, una respuesta definitiva, porque las respuestas producen tranquilidad. Las preguntas producen incertidumbre, pero la incertidumbre también es el lugar donde nace todo descubrimiento. Por eso aprendí a desconfiar incluso de mis propias conclusiones. El día que una idea deja de ayudarte a explorar, esa idea deja de servirte, aunque alguna vez haya sido verdadera para ti. Quizá esta sea la parte más importante de todo lo que quiero decirte. Si después de escucharme decir es creer cada una de mis palabras,
habrás perdido completamente el sentido de mi trabajo. No dediqué mi vida a construir seguidores. La dediqué a construir exploradores. Nunca aceptes una idea únicamente porque la dijo un científico, ni porque aparezca en un libro, ni porque millones de personas la repitan, ni siquiera porque provenga de mí. Ponla a prueba, experiméntala, obsérvala, llévala hasta su límite. Y cuando encuentres ese límite, atraviésalo, porque detrás de él probablemente exista otra realidad que todavía desconoces. Durante muchos años hablé de la biocomputadora humana. Muchos imaginaron una comparación tecnológica, pero con el tiempo comprendí algo mucho más profundo. No somos una máquina, somos el único sistema que puede observar sus propios programas y decidir modificarlos. Ahí reside nuestra libertad, no en controlar el mundo, sino en reconocer los programas que gobiernan nuestra manera de vivir. El miedo, la culpa, la vergüenza, la necesidad constante de aprobación, las ideas heredadas, los prejuicios, las historias que repetimos sobre nosotros mismos. Todos son programas, y ningún programa es eterno. En el instante en que puedes observarlo, empieza a perder poder sobre ti. Esa fue quizá la investigación más importante de toda mi vida. No descubrir nuevos mundos, sino descubrir quién estaba observando todos esos mundos. No sería una respuesta, sería una pregunta. Porque las preguntas transforman, las respuestas solamente tranquilizan. Así que antes de irme, quiero dejarte la misma inquietud que me acompañó durante toda mi existencia. Cuando te miras al espejo, ¿estás viendo quién realmente eres? Únicamente el personaje que tus experiencias han programado. ¿Cuántas decisiones tomas cada día porque verdaderamente las elegiste? ¿Y cuántas simplemente ejecutan un antiguo programa? ¿Cuántos de tus miedos son realmente tuyos? ¿Cuántos de tus límites fueron aceptados sin haberlos puesto jamás a prueba? Tal vez nunca lo hayas pensado. Yo tampoco lo había pensado, hasta que decidí convertir mi propia mente en el laboratorio más importante de mi vida. Y fue allí donde descubrí algo que ningún microscopio podía mostrar. Si alguna vez quieres comprender la realidad, empieza por observar a quien la interpreta. Porque todo aquello que llamas mundo llega a ti atravesando el filtro de tu conciencia. No puedes eliminar ese filtro, pero sí puedes conocerlo. Y cuando empiezas a conocerlo, la realidad cambia. No porque el universo se transforme, sino porque tú ya no eres la misma persona que lo está observando. Tal vez esa sea la razón por la que jamás encontré una verdad definitiva. Porque la conciencia no es un lugar al que se llega. Es un viaje que nunca termina. Y quizá ese sea el mayor regalo que puede recibir un ser humano. No vivir encerrado dentro de una única realidad, sino descubrir que siempre existe otra manera de mirar, otra manera de comprender, otra manera de ser. Y si algún día descubres una verdad tan perfecta que ya no puedas cuestionarla, ten cuidado, porque probablemente acabes de construir la prisión más elegante de todas. Yo soy John Lilly. Y si algo aprendí después de dedicar una vida entera a explorar la conciencia, es que el universo más inmenso que existe no está allá afuera. Siempre estuvo aquí, esperando que tuvieras el valor de explorarlo.